mínimo que podríamos pedir en una sociedad democrática. En esta discusión, por supuesto, uno puede estar de acuerdo con uno, con dos, con todo, parcialmente lo que sea. Pero traducido esto a una consulta popular, ¿qué van a preguntar sobre esta reforma laboral? ¿Cuál es la pregunta que viene en la consulta popular? No, tendríamos que formular las preguntas. Pueden ser varias, ¿no? Pero una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche? ¿Y se paguen recargos por dominicales, festivos y horas extras? ¿Sí o no? Bueno, la gente dirá sí y otros dirán no. Usted me ponía el ejemplo. Pero esa no es la reforma, Néstor, pero perdóneme, ese es un artículo de la reforma. Pues claro, es que la consulta popular no permite, exacto, pero ministro, no permite que usted ponga todo un articulado de un proyecto de ley a consideración de la ciudadanía. Yo le recuerdo, por ejemplo, la consulta popular. Y entonces van a escoger las preguntas. La consulta popular anticorrupción, ¿qué motivó la consulta popular anticorrupción? Una serie de proyectos de ley que fueron negados por el Congreso en materia anticorrupción y que se convirtieron en 7 preguntas, ¿no? Una de esas, ¿está de acuerdo usted o no con que se reduzca el salario de los congresistas? ¿No? Esa era una pregunta. La otra, con que está de acuerdo sí o no con que se limiten los periodos de los congresistas y de los concejales y de los diputados, sí o no, a 2 o 3 periodos. O sea, esas son preguntas que se pueden formular para que la ciudadanía se pronuncie. Me ha puesto 2 ejemplos. La consulta de Peñalosa, que tenía 2 preguntas, una de las 2 fue negada. Y la consulta anticorrupción perdió, que tenía esas preguntas tan demagógicas y que parecían en su momento tan populares, también perdió. Van a hacer aquí unas preguntas sobre la reforma laboral, no sobre el sentido de la reforma laboral. No, vamos a tener que escoger asuntos que son sustanciales y tendremos que convertirlos en preguntas para los ciudadanos. Ya ese será el trabajo que tenemos que hacer en estos próximos días para llevar la solicitud a la plenaria del Senado, para que la plenaria del Senado autorice la convocatoria a la consulta. Y tendría que tener el visto bueno también de la Corte Constitucional, ¿no? Sí, entiendo que sí, claro que sí. Sí. Y ustedes llevan, precisamente le iba a Felipe, preguntar, perdóneme, ¿llevan al Senado la lista de preguntas que ustedes van a hacer, ministro? Pues tenemos que llevar la solicitud de la solicitud que se le plantea al Senado de la República. Es una sola pregunta, ¿no? Y no es someter al Senado las preguntas que queremos hacer, sino si nos autorizan y autorizan al presidente para convocar la consulta popular. Uh-huh. Ahí precisamente le quería preguntar, ¿y cuál es el plan B si el Senado, como están las cosas, no aprueban la consulta? Pues nosotros de todas maneras vamos a expedir una serie de decretos reglamentarios en el marco de las competencias que tengamos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con convenios internacionales que ya han sido ratificados por Colombia y por el Congreso. Pero en todo caso, en su momento, pues evaluaremos cuál sería la decisión que tomaremos. Pero yo quisiera ver a congresistas o a senadores negándole la posibilidad a los ciudadanos de que se pronuncien en una consulta popular. Me parecería, digamos, una actitud, digamos, que reiteraría un argumento que el presidente ha planteado y que nosotros hemos planteado, y es que hay sectores en el Congreso interesados en un bloqueo institucional al gobierno y a sus iniciativas. ¿Y por qué, ministro? Y se lo pregunto con respeto, ¿por qué en vez de tratar de solucionar los temas con cordialidad con el Congreso de la República, entonces las amenazas permanentes del presidente? ¿Usted cree que después de todas estas amenazas que vimos ayer al señor presidente, el Senado está en disposición de aprobarle el sí para la consulta? Pues es que, digamos, el presidente lo que ha dicho en su discurso es sencillamente la respuesta a una decisión y a un cerramiento del Congreso de la República a discutir los proyectos y las iniciativas, en este caso del gobierno en materia de reformas sociales. No somos nosotros los que estamos escogiendo por capricho el camino de una consulta popular. Yo le quiero contar que particularmente en lo personal, en estos días, desde que asumí
la cartera del trabajo, el Ministerio del Trabajo, me dediqué a hablar uno por uno con los congresistas y con las congresistas. Incluso varias senadoras habían dicho que no iban a firmar, hasta ayer en la mañana, que no iban a firmar la ponencia de archivo que venía promoviendo insistentemente el senador Miguel Ángel Pinto. Extrañamente la firmaron a última hora, no sé cuál sea la razón, pero a mí en lo personal me dijeron que no lo iban a hacer y que iban a presentar ponencia alternativa para que nos diéramos la oportunidad de la discusión. Yo sabía que tenían opiniones en contra de muchos temas en el articulado del proyecto, pero les dije, discutamos y votemos. Y si ustedes nos ganan, pues en leal sentido democrático, pues ese es, digamos, el escenario de la discusión democrática en el Congreso. Pero no quisieron hacerlo. Y yo mismo dialogué con los empresarios, con Bruce McMaster, con el doctor Cabal, con el doctor Bedoya, con el doctor Jonathan Malagón de Asobancaria. Yo hablé con las centrales sindicales, he hablado con sectores académicos, fui a todas las audiencias públicas, 5 mesas de trabajo técnicas se habilitaron para discutir la reforma. Y le repito, Norma Hurtado presenta una ponencia que trae fórmulas de acuerdo que son interesantes. Por ejemplo, ella propone que la jornada laboral no sea hasta las 7 de la noche, sino hasta las 8 de la noche, que revisemos el recargo de nocturnos y de dominicales, ¿no? Hay un tema muy polémico, ministro, que es el de los contratos de aprendizaje. Yo sé de todas estas reuniones que usted ha tenido. Y, es decir, claro que ustedes han intentado y el Congreso les negó. Y no pudieron convencer al Congreso que es donde debían estar los argumentos. A 8 senadores. Pues sí, pero eso es la mayoría. Porque en una comisión. Hay otros 6 que quieren que discutamos. Ministro, esa es la mayoría en la comisión. 8 de 15, ¿de acuerdo? 8 de 15. Y sí, no pudieron convencer. Sí, pues por eso es que estamos acudiendo a la consulta. Por eso, entonces lleguemos a eso, ministro. Ok, van a hacer una consulta porque les parece que tampoco es cierto que el Congreso los tiene bloqueados, ¿cierto? Es lo que le acabo de escuchar a usted. Pues es lo que usted dice, que no es cierto, pero lo que está demostradamente claro es que nos están bloqueando. No, les están bloqueando. Y ya anunciaron que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud que se aprobó en Cámara la semana pasada. Perdóneme, ministro, el Congreso no le aprobó la reforma pensional. Mismos 8. El Congreso no le aprobó 8. La reforma pensional al gobierno. Bueno, es la única que ha salido en el último tiempo. La reforma tributaria. Sí, bueno, pero el plan de desarrollo, pero en esta comisión séptima, el plan de desarrollo, la reforma al sistema general de participaciones, no pasa por la comisión séptima, la ley de paz total, no pasa por estos 8. Por fortuna, ministro, estas iniciativas no han pasado por este bloque de 8 congresistas en la comisión séptima del Senado. Es diferente que las haya otras iniciativas, pero esta comisión séptima, estos 8 han asumido una actitud de bloqueo institucional. Es que eso es lo que está demostradamente claro. ¿Y qué hace un gobierno cuando hay 8 parlamentarios que le votan no? Pues intenta convencerlos, intenta hacer mayorías. Sí, pero claro, yo lo estoy tratando de hacer. Y los vuelvo a invitar, y los vuelvo a invitar. El ministro de Trabajo les solicita a los 8 senadores, a todos o algunas y algunos de ellos, a que nos abramos a la discusión, a que construyamos un acuerdo de país. Ministro, yo los vuelvo a invitar. Informo porque me parece que es lo riguroso. Hubo ayer una ponencia que no fue discutida. Ustedes no quisieron, ustedes se sintieron derrotados, ustedes en el gobierno, y armaron esta pataleta de consulta popular y de movilización social, pero el Congreso no ha votado todavía. Néstor, pero ese es el adjetivo que tú usas, pataleta. Bueno, discúlpeme. Yo sí te pido, Néstor, Néstor, si le parece que es ofensivo. Pero en el tema de fondo, ministro, es que no ha habido votación. No ha habido votación, ministro. Pues esperemos. Están armando. Mire, le voy a decir lo siguiente, Néstor. Si no prospera esta ponencia de archivo, pues no hay consulta. Si hay posibilidad de que discutamos, pues este anuncio que ha hecho el presidente, pues queda supeditado también a lo que ocurra en la comisión séptima del Senado. Así es. Esto quiere decir, ministro, si ustedes ganan el partido, dejan el balón en la cancha.
Si no se llevan el balón. No nos llevamos el balón, jugamos en otra cancha que nos los permite la Constitución y la ley. Ministro, ¿Sí? me recuerda un oyente que en esa misma Comisión Séptima del Senado que hoy ustedes critican, pasó la reforma pensional. Sí, por Y fortuna. entonces, ¿por qué consideran ustedes que hay un bloqueo desde el Congreso si esa misma comisión ha operado con argumentos técnicos, incluso apoyando iniciativas del gobierno? En este caso están bloqueando la reforma laboral. Y por una quieren decisión hacerlo. en contra, el O gobierno quieren decide hacerlo. activar una consulta popular porque no les favorecieron las Pero es mayorías. que no es ningún pecado, es que ¿por qué ustedes se horrorizan con que acudamos a un mecanismo que está previsto en la Constitución y la ley? No, ministro. Que nosotros no nos estamos colocando yo le por aclaré. fuera de Yo le la aclaré a institucionalidad. usted, me parece que tienen todo el derecho de Sí. convocar a una consulta. Yo eso sí, Claro. quiero que... Ministro, hablemos del escenario. Ok, ustedes llevan al país a una consulta a la que digo, entre paréntesis, me parece que tienen derecho. Sacan, no sé, ¿cuánta gente? ¿Ustedes qué cálculo tienen? ¿Cuántos votos van a sacar y van a llevar con las movilizaciones populares? ¿Qué sigue de aquí en adelante, ministro? No, si ocurre lo que no quisiéramos que ocurriera, y es que se vote afirmativamente la ponencia de archivo y ninguno de los senadores se mueva, digamos, hacia una actitud y hacia un escenario de concertación, y el Senado aprueba la solicitud de convocar a una consulta popular, pues lo mínimo que tenemos que hacer es obtener el umbral para las preguntas que le formulemos a los ciudadanos. Esperemos el desenlace en las horas siguientes, en los días siguientes de esta discusión y de este debate. Ojalá no llegáramos hasta allá, pero si toca hacerlo, pues lo haremos. Ministro, Si toca hacer qué, ministro. Pues convocar a la consulta popular. Sí. ¿Usted todavía ve posibilidades de que no se convoque a la consulta popular? Si hay un acuerdo en la Comisión Séptima, ¿no? Pero Para ¿un acuerdo en qué sentido? Quiere decir que voten lo que el gobierno quiere. No, que construyamos acuerdos. Le vuelvo a insistir, hay una ponencia de la senadora Norma Hurtado, ahí hay fórmulas para discutir, como lo hicimos en Cámara. Es que nosotros no estamos diciendo apruébenos el proyecto original. No. Nosotros estamos abiertos a la concertación, al diálogo, ¿no? Y a construir acuerdos. Esto, ministro, no parece una amenaza. Si no nos aprueban lo que queremos, comenzamos a sacar la gente a la calle, nos vamos a consulta popular. No, es una manera leal y sincera de expresarle a los ciudadanos y al Congreso que tenemos a la mano unos mecanismos previstos en la Constitución y en la ley a los que deberíamos acudir y tendríamos que acudir si es necesario.